Universidad Nacional Autónoma de México. Institución, Facultad de Estudios Superiores Aragón. Asignatura, Derecho Romano II. Tema, los préstamos. Profesora, Rosa María Valencia Granados. Este trabajo está fundamentado en base al libro Derecho Privado Romano de Roberto Héctor Gordillo Montesinos y del libro Derecho Romano, cuarta edición de Gumbecindo Padilla Sahagún. En esta segunda parte del video de los temas los préstamos abordaremos los 6 temas restantes, que son la datio ex eventu, los préstamos pretorios, la constitutum debiti, recertum argentari, comodatum y el pignus. 3.7. Datio ex eventu. En las daciones ex eventu no existía una datio inicial y voluntaria que permita hablar de un crédito. Sin embargo, el demandante reclama con la condictio en calidad de acreedor. El caso más importante de estas daciones es el de la llamada por los justinianeos condictio furtiva, que se otorga al propietario contra el ladrón para que le restituya el valor de la cosa hurtada, cuando ésta no se puede reivindicarse porque no es identificable o porque ya se ha consumido. La condictio furtiva puede ser ejercitada incluso si la cosa ha perecido por vis maior, dado que el ladrón siempre se encuentra en mora. La condictio no es aquí una acción penal, sino rei persecutoria, es decir, es una acción para recuperar el enriquecimiento injusto del ladrón. Por ello, se reclama el valor más alto que hubiese tenido la cosa. Entran también en esta acción los frutos producidos por el objeto hurtado. 3.8. Préstamos pretorios. En el edicto pretorio estaban anotadas 3 acciones in factum similares a la condictio. Las 3 acciones in factum correspondían a 3 negocios que no estaban fundados en el derecho civil, sino que estaban en el edicto de pretor. Estos convenios no eran causa de un crédito, aunque sí pueden llamarse negocios crediticios en sentido amplio, en tanto que facultan a la repetibilidad de la cosa dejada a otro cuando la retención se ha prolongado excesivamente y ha perdido su causa. Estas 3 acciones eran: A. La actio de pecunia constituta, referida al negocio llamado constitutum. B. La actio comodati, relativa al comodatum. C. La actio pignoraticia, concerniente al pignus. A esas 3 acciones, en particular a la del constitutum, hay que añadir una actio recepticia, relativa a receptum argentari. 3.8.1. Constitutum debiti. Constituere debitum es el acto no formal por el cual un deudor o un tercero, con la anuencia del acreedor, fija un plazo o un nuevo plazo, si la deuda ya tenía uno, para el pago de una suma de dinero o de una cosa de cantidad fungibles por derecho civil o por derecho pretorio, e incluso por respecto del cumplimiento de obligaciones naturales. En su origen, el alcance de constitutum se limitó a los adeudos sancionados por la condictio. La aceptación del plazo implica una renuncia temporal al ejercicio de la acción y desde este punto de vista, el constitutum podría ser considerado como un pactum, aunque los pactos nunca agravan la situación del deudor fuera de los incluidos en el contrato, y el constitutum tiende precisamente a agravarla con la concesión de una acción en su contra, la actio de pecunia constituta. 1. Constitutum debiti propri. Cuando fija el plazo al deudor mismo, se habla de constitutum debiti propri. Si la deuda no tenía plazo, ésta se hace exigible al vencer el plazo fijado en el constitutum. Sin embargo, si la deuda ya tenía plazo para su cumplimiento, el constitutum viene a formalizar una prórroga. Si el deudor incumple con su obligación, se da en su contra la actio de pecunia constituta. 2. Constitutum debiti alieni. Cuando el plazo lo fija un tercero, se habla de constitutum debiti alieni. En este supuesto se configura una garantía personal. Si el deudor original no paga, se puede demandar al tercero que ha fijado el plazo, con la actio de pecunia constituta. En este caso, la acción pretoria es anual y se extingue con la muerte del constituyente.
Como no se usa la forma del stipulatio para el constitutum, no opera la novación de la obligación, y por consiguiente no se extingue la obligación antigua, sino que subsiste junto con sus garantías y al actio certi se acumula alternativamente la actio de pecunia constituta, pues el ejercicio de una no impide el ejercicio de otra. La ventaja del ejercicio del actio pecunia constituta por sobre la condictio es que por aquella no solo se reclama el importe de la deuda, sino los eventuales perjuicios e intereses ex mora debitoris. Además, la acción pretoria protege al acreedor ante la posible extinción de la obligación por muerte del deudor en el caso del constitutum debiti propri. El constitutum debiti aparece como una operación de crédito consistente en una prórroga de deuda con eventual aumento de la garantía debida al acreedor, cuando el prominente es un tercero que se obliga a satisfacer el adeudo una vez que se ha extinguido la moratoria concedida. La operación se funda en la fides, ya que el acreedor renueva su confianza ante el deudor. Si de nuevo se traiciona su buena fe, y más aún, si el constituyente rehúsa reconocer el convenio litigante, temerario se expone a pagar a su adversario los perjuicios que le ocasione. El constitutum es un negocio causal, por ello el actor debe probar tanto la realización de la constitutum como la existencia de la pecunia debita. 3.8.2 Receptum argentari. El receptum argentari es un convenio no formal por el cual un banquero se compromete a pagar una suma de dinero o a entregar una cosa que ya deuda a uno de sus clientes, o bien a pagar la deuda futura que asumirá su cliente. Tal compromiso podría, pues, cumplir la función de una apertura de crédito en favor del cliente que quería negociar con un tercero. Del convenio deriva una acción pretoria, la actio recepticia, que contiene el acreedor contra el banquero que se ha obligado. El receptum argentari es un negocio abstracto, de manera que el acreedor solo tiene que aprobar la aceptación del banquero y no la existencia de la deuda asumida. 3.8.3 Comodatum. Se compone de 7 puntos. El comodatum, o préstamo de uso, es el negocio por el cual una persona denominada comodante entrega a otra denominada comodatario una cosa mueble o inmueble para que la use de manera gratuita durante cierto tiempo, al término del cual debería restituirla, después de haberla usado conforme a su naturaleza y destino o en la forma acordada. A. El comodato, préstamo de uso. Este préstamo no supone la transmisión de la propiedad al comodatario, por lo que el comodante no tiene que ser forzosamente propietario del objeto que presta, ni el comodatario adquiere el derecho de disposición sobre la cosa prestada, sino únicamente del ius utendi, de manera que queda obligado a restituir la misma cosa que ha recibido. De ahí que la propiedad o la posesión sigan siendo vinculadas al comodante, mientras que el comodatario solamente adquiere la detentación de la cosa prestada y por consiguiente no goza de protección interdictal. B. Objeto del comodato. Puede serlo los muebles como los inmuebles. Por regla general, la cosa debe ser inconsumible. Sin embargo, se admite el comodato de un bien consumible cuando es prestado para un uso distinto del que se le es propio. Ejemplo, el préstamo de monedas, no para gastarse, sino para pompa u ostentación del comodatario. C. Gratuidad. El comodato es un negocio gratuito porque si me diera un pago a cambio del uso, no habría comodato, sino arrendamiento de cosa. D. Restitución de la cosa prestada. El comodatario tiene que devolver lo prestado al vencimiento del plazo convenido. Si el comodante demanda procesalmente la devolución antes de haber transcurrido el plazo, el comodatario puede oponer el exceptio doli. Si el comodante sustrae la cosa prestada, este último no puede ejercitar la actio furti, a menos que tenga alguna causa para retener la cosa acomodada. Por ejemplo, el ius retentionis por el pago de gastos necesarios efectuados en la conservación de la cosa, porque entonces se configura el furto en posesiones y sería procedente el ejercicio del actio furti. Obligaciones del comodatario. El comodatario debe de usar la cosa de conformidad con su propia naturaleza y destino.
o bien conforme a lo pactado, y en todo caso dentro del plazo convenido. De lo contrario comete furtum usus. El comodatario que comete furtum usus queda obligado no solo por la acción del comodato, sino también por la de hurto, pero el ejercicio de una acción impide el de la otra. 2. El comodatario responde de la custodia de la cosa, es decir, de su guarda y conservación, de manera que si la cosa le es hurtada o deteriorada, a él le corresponde el ejercicio del actio furti o el del actio alquilae, según el caso. El comodatario no responde de la pérdida de la cosa por vis maior, como sucede en el caso de la guerra, naufragio, incendio, inundación o derrumbe. Tampoco si la cosa le es robada por una banda armada, situación que es considerada un caso de vis maior. Esto, claro y siempre y cuando no se halle en mora debitoris, porque de ser así, responde de la pérdida ilimitadamente. El comodatario asume todo riesgo si la cosa prestada ha sido estimada. 3. El comodatario responde de su dolo y de su culpa. En efecto, responde de sus hechos que intencionalmente realice perjuicio de la cosa prestada y de aquellos hechos que son considerados como evitables con un poco de cuidado. No obstante, su responsabilidad se limita al dolo. 4. Corren por cuenta del comodatario los gastos ordinarios para la conservación de la cosa prestada, pero si se realizan gastos extraordinarios e indispensables, el comodante debe resarcirlos. El comodatario está facultado a retener la cosa prestada hasta que le sean cumplidos por el comodante. F. Obligaciones del comodante. En el comodato, eventualmente pueden surgir deberes para el comodante. En efecto, de resarcir al comodatario por los gastos extraordinarios pero indispensables que ha efectuado para la conservación de la cosa, así como por los daños causados al comodatario por vicios o defectos de la cosa prestada, siempre que los hubiera conocido. G. Acciones que proceden en el comodato. 1. Actio comodati. Es la acción in factum que tiene el comodante para exigir la devolución de la cosa prestada o de su estimación. Posteriormente, también goza de una actio comodati in ius conceptia. 2. Actio negotorium gestorum contraria. La tiene el comodatario para reclamar el pago de los gastos extraordinarios e indispensables que ha efectuado, pudiendo retener la cosa prestada hasta que le sean pagados. 3. Actio de dolo. Procede a favor del comodatario cuando sufre un daño por vicios ocultos de la cosa prestada, siempre y cuando los hubiese conocido el comodante. 4. Exceptio doli. La tiene el comodatario ante la reclamación intempestiva del comodante o cuando se le exige la devolución antes del vencimiento del plazo convenido. 3.8.4. El pignus. Para garantizar el cumplimiento de una obligación, es posible recurrir a diversos medios, pues se pueden ofrecer fiadores o bien entrega de una cosa que garantice el cumplimiento, como lo es el caso del pignus. Los presupuestos para la pignoración de una cosa son: 1. Que la res se halle por lo menos en propiedad pretoria del pignorante. 2. Que las partes concierten en un negocio no formal de prenda. 3. Que exista una obligación principal cuyo cumplimiento venga a ser garantizado por la prenda. A. Pignus o datio pignoris. Mediante la datio pignoris, un deudor o un tercero al que se le denomina pignorante entrega un bien a un acreedor, denominado acreedor pignoraticio o prendatario, para garantizar el cumplimiento de una obligación principal. Se denomina pignus tanto al objeto dado en garantía como a la garantía misma. Lo que se debe dar en prenda se entrega en garantía y no en propiedad, porque debe ser restituido una vez que se cumpla con la obligación garantizada. Por ello, solo pueden ser objeto de datio pignoris los inmuebles y los muebles específicos. Respecto de los muebles del acreedor pignoraticio responde por custodia, pero no de fuerza mayor. El propietario puede ser propietario quiritario o bonitario de la cosa que da en prenda. Si es propietario quiritario,
solo transmite al acreedor prendatario la posesión interdictal de la prenda. Sin embargo, si es propietario bonitario, también transmite al acreedor prendatario la posesión interdictal, pero conserva la posesión civil, que le permite usucapir la cosa pignorada y convertirse en propietario quiritario, siempre que el acreedor pignoraticio no sea desposeído. La posesio ad interdicta que goza el acreedor pignoraticio incluso lo protege contra el pignorante mismo. El pignorante que sustrae la prenda al acreedor pignoraticio comete furtum possessionis. El acreedor pignoraticio que usa la cosa pignorada sin el consentimiento del pignorante comete furtum usus. B. Pignus conventum o hipoteca. Es una modalidad de pignus en la que, a diferencia de la datie pignoris, no hay desplazamiento posesorio de la cosa pignorada en favor del acreedor, sino hasta que sea cumplido con la obligación garantizada. El pignorante conserva la cosa, pero el acreedor hipotecario queda facultado para reclamar su posesión, para venderla y para cobrarse con su precio. 1. Al ser la hipoteca una prenda sin desplazamiento posesorio, es posible a. Que se constituya sobre bienes corporales e incorporales, así por ejemplo, derechos reales de crédito, el derecho de superficie, de usufructo, un crédito, el mismo derecho de prenda, una universalidad como un rebaño o todo patrimonio, o sobre bienes futuros, un ejemplo, las cosechas. B. Que se constituyan por disposición testamentaria. Por presunción jurídica de la voluntad de constituirla, hablaremos de la hipoteca tácita, por ejemplo, la que pesa sobre los muebles trasladados y los semovientes introducidos por el inquilino en la vivienda arrendada, o por disposición de la ley. Hablamos de la hipoteca legal, por ejemplo, la que tiene el fisco sobre los bienes del contribuyente por los impuestos no cobrados. C. Que haya concurrencia en varias hipotecas sobre un mismo bien, en tanto que la cosa sea superior al de las obligaciones que ya garantiza. Aunque el acreedor que constituyó la hipoteca más antigua tiene preferencia para ejercitar el ius vendendi y satisfacer su crédito. Aún es posible que el acreedor de rango posterior ejercite el ius offerendi et succedendi y ofrezca al acreedor de rango anterior el pago de su crédito, viniendo a ocupar su posición. Independientemente que el acreedor anterior acepte o no, el oferente se posiciona en su grado. 2. Pactos pignoraticios. A. Pacto de vendendo o de distraendo pignore. Para este pacto se faculta al acreedor para que venda la prenda y aplique el producto de la venta de satisfacción de su crédito, siempre que la deuda garantizada no se cumple el día señalado. Si las cosas pignoradas son varias, corresponde al acreedor la elección de la cosa que deba venderse. Si después del cobro queda un excedente, el acreedor debe entregarlo al pignorante. Cuando no se ha pactado el ius vendendi y el acreedor vende la prenda, comete furtum. Igualmente, cuando habiendo mediado un pacto de vendendo, si el acreedor pignoraticio vende la prenda antes del vencimiento de la obligación principal. Las partes pueden excluirse del ius vendendi mediante un pactum de no vendendo, y sin embargo, el acreedor puede proceder a la venta si requiere de un pago del deudor por 3 veces sin obtenerlo. Desde la última época clásica, el acreedor que no logra vender la prenda puede solicitar autorización al emperador para quedársela en propiedad. Aún es posible que el pignorante redima la prenda pagando la deuda principal y los intereses. Este derecho caduca transcurridos 2 años y el acreedor se convierte en propietario definitivo. B. Lex commisoria. Por este pacto, el pignorante renuncia a reclamar la prenda si no se cumple con la deuda garantizada. La cosa pignorada queda en posesión del acreedor como si lo hubiese comprado. Sin embargo, el pignorante puede comprarla a su vez al acreedor, pagando como precio el monto de la obligación no cumplida. Aquí, Constantino prohibió este pacto. C. Anticresis. Si la cosa produce frutos, puede pactarse que el acreedor los haga suyos a cambio de no cobrar intereses. Si no cometido
pacto anticrético y el acreedor percibe los frutos, debe compensarlos con los intereses generados. Si hay excedente, debe aplicarlo a la amortización de la deuda principal y si todavía hay un remanente, debe entregarlo al pignorante. También se puede pactar que el pignorante retenga la cosa como precarista o como arrendatario. La garantía se reduce entonces al derecho concedido por el pactum de vendendo. D. Extinción del derecho de prenda. Al ser la prenda un préstamo de garantía, cumplida la obligación garantizada, la retención posesoria del acreedor pignoraticio pierde su causa y procede la actio pignoraticia para reclamar la cosa pignorada. El derecho del acreedor pignoraticio no solo extingue por el cumplimiento total de la deuda garantizada, sino también por la desaparición o destrucción de la cosa pignorada, por su asección a una cosa principal, por la restitución voluntaria de la cosa al pignorante, por confusión, por usucapión de la cosa pignorada y por la venta que efectúa el primer acreedor hipotecario. Por otra parte, ni la litis contestatio ni la sentencia condenatoria extinguen la prenda, puesto que la cosa pignorada será materia de la ejecución. Régimen procesal. 1. Actio pignoraticia. Es la actium factum concepta que tiene el pignorante contra el acreedor pignoraticio que retiene injustamente la cosa pignorada o el superfluum si la cosa ha sido vendida. 2. Actio negotorium gestorum contraria. La tiene el acreedor pignoraticio para reclamar los gastos hechos en la conservación de la cosa. 3. Actio de dolo. Se concede al acreedor pignoraticio por los perjuicios que la cosa pignorada le ocasiona por vicios en la misma, conocidos por el pignorante. 4. Actio serviana. Es la acción real que tiene el acreedor hipotecario para reclamar la cosa pignorada de cualquier poseedor, incluso el pignorante. También se llama actio quasi serviana, hipotecaria o pignoraticia in rem. Si se pignora una cosa ajena o no se declara que ya estaba pignorada, el pignorante comete el crimen stellionatus.